eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Imagina un hombre preso en una celda húmeda, ya sintiendo el peso de los últimos días de vida, escribiendo palabras que resonarían por siglos. Estamos a punto de explorar el contenido de esta carta misteriosa, la última de Pablo, antes de su martirio. Prepárate para descubrir lo que él reveló a Timoteo y cómo estas lecciones continúan impactando generaciones enteras. Antes de seguir, inscríbete en el canal y activa las notificaciones para seguir cada detalle de este viaje. Comparte con alguien especial que valora reflexiones profundas y deja tu comentario al final, porque tu voz también forma parte de esta historia. En el texto de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo indica que su despedida está próxima. Escribe consciente de que sus oportunidades de anunciar el Evangelio pueden cerrarse en cualquier instante, y esta percepción confiere un tono de gravedad a cada línea. La manera en que se dirige a Timoteo trasluce el deseo de dejar instrucciones que no pueden ser postergadas, pues cada palabra surge cargada de significado. Esta carta, entre líneas, revela un corazón intensamente orientado hacia el reino de Dios, que anhela fortalecer la fe del joven discípulo. Incluso en un contexto adverso, sus frases retratan la esperanza que lo sostiene. La sensación de urgencia que lleva Pablo no se limita a la idea de muerte inminente, sino que también involucra la preocupación por el futuro de la Iglesia. Se ve atrapado en Roma, vigilado por las autoridades y privado de libertad. A pesar de este escenario, su mente continúa alerta, moldeando consejos que ayuden a Timoteo a resistir las presiones y a mantener encendida la antorcha del testimonio cristiano. Cada palabra adquiere valor duradero, pues el apóstol entiende que el mañana puede no pertenecerle. En los viajes misioneros pasados, Pablo ya había percibido cómo el mensaje del Evangelio enfrentaba conflictos externos e internos. Esta realidad lo motiva a no dejar espacios para dudas o malentendidos, llamando a Timoteo a la seriedad en la misión. Sabe que errores doctrinales podrían propagarse fácilmente y que las persecuciones externas podrían debilitar a la comunidad si no hubiera firmeza espiritual. De ahí la urgencia de sus instrucciones, que resuenan como el último grito de un guerrero de la fe. Cada frase guarda un propósito: mantener la unidad, estimular la constancia en las enseñanzas y señalar el valor de permanecer fiel. En lugar de abatirse por las circunstancias, Pablo elige escribir una carta vigorosa, repleta de orientaciones que trascienden su situación particular. La prisión puede limitar su cuerpo, pero no acalla su voz o su espíritu.
Esta conciencia explica el peso emocional que permea cada exhortación. Incluso frente a la aproximación del martirio, Pablo se mantiene convencido de que la comunidad cristiana no puede desmayar. El tono de urgencia, por lo tanto, no carga desesperación, sino la certeza de que el tiempo es precioso. Sin desperdiciar palabras, busca transmitir a Timoteo todo aquello que considera indispensable. Este sentimiento atraviesa generaciones y continúa resonando en corazones que perciben el valor de cada instante de vida. A lo largo de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2, surgen evidencias del afecto que Pablo nutría por Timoteo, a quien llamaba hijo amado. Este tratamiento trasciende formalidades e ilustra una amistad forjada en medio de largos viajes y riesgos inminentes. Además de compartir el mismo propósito en el servicio cristiano, crearon lazos de complicidad que iban más allá de una asociación meramente teológica. El apóstol veía en el joven no solo un aprendiz, sino alguien digno de confianza y continuidad de su propia misión. Los encuentros entre Pablo y Timoteo atravesaron situaciones extremas, desde conflictos en las sinagogas hasta enfrentamientos con autoridades romanas. En cada experiencia, el apóstol veía en el discípulo un reflejo del entusiasmo y la dedicación que fortalecen a quien predica el Evangelio. Esta convivencia práctica, marcada por actos de valentía y oraciones en conjunto, consolidó un vínculo profundo, donde el respeto mutuo habría espacio para el crecimiento espiritual de ambos. Hay una atmósfera casi paternal en la manera en 1200 que Pablo orienta a Timoteo. Desea no solo que el joven comparta su vocación, sino también que supere dificultades de manera sabia y madura. Esta cercanía permitió al apóstol percibir talentos y limitaciones del discípulo, ofreciendo instrucciones que buscaban moldear un carácter ejemplar. Todo esto se muestra en la carta, que rebosa consejos detallados, ejemplos de cariño y preocupación. Como maestro, Pablo transmitió a Timoteo principios valiosos sobre liderazgo, integridad y fidelidad doctrinal. Sin embargo, esta enseñanza no se restringía a palabras, estaba moldeada en el día a día, durante debates y oraciones, cargando el peso de la experiencia acumulada. Timoteo, por su parte, asumía la postura de quien deseaba aprender, colaborando para que la complicidad se convirtiese en algo vivo y eficaz. Esta relación singular, consolidada por respeto y amor mutuo, brilla aún más en el tono de la última carta. Pablo, al sentir el final próximo, refuerza cada consejo para que Timoteo prosiga firme. Lo que comienza como un vínculo entre profesor y alumno florece en asociación espiritual, demostrando que la transmisión de la fe no es simplemente teórica, sino que se nutre de lazos auténticos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Sugiere tiempos difíciles, y esto remite a un escenario en el cual los cristianos enfrentaban amenazas constantes. La hostilidad del Imperio Romano crecía a medida que el Evangelio se difundía, y las autoridades veían en el cristianismo un movimiento que contradecía sus valores. En paralelo, surgían dificultades internas, con falsas enseñanzas que confundían a los fieles. Este conjunto de factores creaba un ambiente lleno de desafíos. Muchos seguidores de la nueva fe estaban dispersos por diversas regiones, sin estructuras sólidas de organización, y sufrían presión social para regresar a prácticas religiosas paganas. El crecimiento de la Iglesia, aunque prometedor, incomodaba a los líderes locales que temían revueltas o ruptura del orden público. Incluso, dentro del contexto judío, el cristianismo no era unánime, lo que resultaba en conflictos en los debates en las sinagogas. Pablo vivía este clima de tensión en su propia piel, pues sus predicaciones provocaban reacciones por donde pasaba.
La aparición de persecuciones oficiales aumentaba el riesgo de arrestos, confiscación de bienes y hasta condenas a muerte. Ser cristiano exigía coraje y, muchas veces, sacrificios personales. Para Pablo, que se encontraba cautivo en Roma, la experiencia de enfrentarse a autoridades hostiles no era nueva. Él había sido detenido anteriormente, pero ahora la situación era más grave, pues las acusaciones pesaban y el clima de intolerancia se agravaba rápidamente. En esta turbulencia, la comunidad cristiana necesitaba de liderazgos confiables, capaces de orientar a los nuevos convertidos y reafirmar las doctrinas. Timoteo, como uno de los discípulos más cercanos de Pablo, destacaba como representante de los ideales transmitidos por el apóstol. La presión que recaía sobre sus hombros no era pequeña, pues el joven necesitaba mantener la unidad y el enfoque en la enseñanza pura, libre de interpretaciones maliciosas. Con la amenaza creciente, la carta de Pablo reforzaba la necesidad de prudencia y perseverancia. El apóstol entendía que aquellos que no estuvieran firmados en la palabra podrían sucumbir al miedo o a las falsedades que circulaban. Esta visión realista, sin minimizar la dimensión del peligro, traía un tono de alerta y, al mismo tiempo, de aliento. En este contexto explosivo, cada enseñanza ganaba aún más relevancia. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 9 menciona las cadenas que Pablo lleva, pero incluso limitado físicamente, el apóstol mantiene el espíritu inquebrantable. La soledad de una celda en Roma, distante de amigos y colaboradores, no apaga su fuego interno. Por el contrario, la angustia de no poder moverse libremente refuerza el compromiso de escribir a Timoteo todo lo que considera vital para la continuidad del trabajo misionero. En cada línea equilibra tristeza y esperanza. Mientras está encarcelado, Pablo no oculta el dolor de verse abandonado por algunos compañeros de viaje. Él lamenta la ausencia de apoyo, pero encuentra consuelo en el hecho de que el mensaje divino no queda preso. Incluso sin poder ir a donde quisiera, confía en que la palabra avanza por los esfuerzos de otros fieles. Esta fe en la propagación del Evangelio alimenta su determinación, mostrando que, tras las rejas, brota una fuente de aliento. Por veces, las cartas de Pablo revelan su humanidad, expresando sentimientos de melancolía. Sin embargo, esos momentos no se convierten en derrota. Él reconoce la tensión psicológica de esperar un juicio que puede llevar al martirio, pero no deja de reafirmar la certeza de que Dios permanece soberano. La prisión se convierte entonces en una escuela de paciencia y confianza, donde cada minuto sirve para reflexionar sobre el verdadero significado de seguir a Cristo. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Esta dolorosa realidad, sin embargo, no anula la capacidad de celebrar las conquistas que el Evangelio ha alcanzado.
El recuerdo de iglesias fundadas, de conversiones logradas y de corazones transformados mantiene viva la alegría. Pablo, consciente de que el fin se acerca, mira hacia atrás con gratitud y hacia adelante con la esperanza de que los cristianos, incluyendo a Timoteo, sigan firmes incluso en medio de los sufrimientos. La carta, por eso, funciona como un faro que ilumina la perspectiva de quien enfrenta luchas y privaciones. Cada relato de victoria en el pasado sirve de motivación para perseverar en el presente. El sufrimiento del encarcelamiento, entonces, no emerge como un obstáculo a la fe, sino como una demostración de que la confianza en Cristo trasciende paredes y cadenas. Este contrapunto entre dolor y fe promueve una reflexión sobre la fuerza que nace de la fidelidad genuina. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, destaca la importancia de retener el patrón de las sanas palabras. Esta instrucción ilustra la preocupación de Pablo en guardar la pureza de la enseñanza recibida de Cristo, sin ceder a especulaciones o distorsiones. Él sabe que, con el avance del mensaje cristiano, también surgen interpretaciones equivocadas que amenazan la esencia del Evangelio. Por eso, orienta a Timoteo a vigilar con celo cada elemento de la doctrina, defenderla sana. Doctrina no consiste solo en recitar dogmas, sino en comprender profundamente el mensaje de redención y vivirlo. Pablo advierte contra actitudes que buscan popularidad por encima de la verdad, revelando que existían maestros que diluían enseñanzas para agradar al público. Esta tentación también podría asediar a Timoteo, sobre todo en medio de la presión cultural y religiosa que lo rodeaba. Mantenerse firme exigiría coraje y discernimiento. Al pensar en esta integridad doctrinal, Pablo sugiere que no se pueden sacrificar principios centrales a cambio de conveniencias temporales. Él resalta la relevancia de interpretar las Escrituras de manera fiel, transmitiéndolas con claridad, sin abrir espacio para herejías. Timoteo, por lo tanto, necesitaba ser un guardián de la verdad, aunque eso implicara confrontar a personas cercanas o enfrentar rechazo. Para fortalecer ese propósito, el apóstol enfatiza la comunión con aquellos que buscan la misma fidelidad. En esa convivencia, los cristianos se apoyan mutuamente, intercambian percepciones y corrigen desvíos. El mismo Pablo se pone como ejemplo de alguien que, incluso perseguido y preso, no renunció a los fundamentos que aprendió. Él desea que Timoteo siga ese camino, invirtiendo tiempo en el estudio de las Escrituras y en la oración. Defender la sana doctrina, por lo tanto, se convierte en más que una instrucción puntual. Es un llamado a la responsabilidad de preservar el corazón del Evangelio para las generaciones que vendrían después. Pablo entiende que, sin cimientos sólidos, la comunidad cristiana se fragmentaría ante falsos maestros o presiones externas. Él quería dejar en la mente y en el corazón de Timoteo una determinación inquebrantable en cuidar de esta herencia. Según Timoteo capítulo 3, versículo 14, apunta a la necesidad de perseverar en aquello que se ha aprendido desde temprano. Pablo, al alentar a Timoteo, destaca que el camino cristiano no estaría exento de dificultades. Existía el riesgo de voces discordantes, seductoras o amenazadoras, que podrían desviar al discípulo de la verdadera enseñanza. Ante esto, el apóstol insiste en que la firmeza en la fe no depende solo de teología, sino de una decisión consciente de resistir a los vientos contrarios. Para mantener esta postura sólida, era fundamental que Timoteo recordara sus raíces espirituales. Él había crecido escuchando las historias de las Escrituras, cultivado una relación íntima con el mensaje de Cristo y presenciado el ejemplo de Pablo en diversas situaciones. Al traer estos recuerdos a la mente, Pablo evocaba
el sentido de propósito que unió al maestro y al discípulo en los desafíos anteriores. Así, permanecer firme no era solo una elección individual, sino un tributo a toda la trayectoria construida en conjunto. La turbulencia externa se sumaba a conflictos internos, pues liderar una congregación en tiempos de inseguridad requería discernimiento. Timoteo necesitaba distinguir entre críticas válidas y provocaciones que solo buscaban desestabilizar a la comunidad. Esta habilidad para juzgar correctamente las circunstancias y las intenciones ajenas determinaría su capacidad de conducir con sabiduría. Pablo, conociendo el carácter del discípulo, confiaba en que él sería capaz de enfrentar tales obstáculos. Mantenerse de pie, sin embargo, implicaba más que resistencia pasiva. Pablo animaba a Timoteo a tener actitud, corregir desvíos con mansedumbre, enseñar con paciencia y responder a las provocaciones con suavidad, sin renunciar a la verdad. En otras palabras, permanecía firme sin volverse intransigente o agresivo, equilibrando valentía y empatía. Esta es una lección que resuena con la postura de Jesús, que siempre conciliaba firmeza en los principios con compasión por las personas. A cada línea, Pablo refuerza el carácter práctico de la fe cristiana. No se trataba solo de ganar debates, sino de vivir de tal manera que la conducta confirmara el mensaje. Timoteo asumía, entonces, el desafío de ser un ejemplo vivo de fidelidad. Este camino no prometía facilidades, pero apuntaba a la construcción de una comunidad sólida, unida por valores innegociables y por el amor que sostiene cada paso. En pasajes como 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo menciona que luchó la buena batalla, guardó la fe. Estas palabras repercuten el legado de un hombre que dedicó su vida a la predicación, pasando por naufragios, apedreamientos, innumerables peligros de viaje. Las cicatrices que él lleva atestiguan no solo sufrimientos, sino también la profundidad de su compromiso. Cada aflicción superada se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Pablo no busca vanagloria al hablar de sus marcas, sino que desea que Timoteo entienda el costo y el valor del ministerio. El apóstol expone vulnerabilidades y conquistas, señalando cómo el Señor sostuvo sus pasos. Este relato auténtico refuerza que la vocación cristiana no es un camino de privilegios, sino de servicio abnegado. Esta claridad prepara a Timoteo para adversidades, recordándole que la gracia de Dios permanece presente incluso en medio de tormentas. Las marcas físicas y emocionales también muestran cómo cada experiencia fue aprovechada para el crecimiento interior. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo aprendió a lidiar con la diversidad cultural, la hostilidad de gobernantes y la incredulidad de muchos. En lugar de rendirse, transformó cada desafío en una oportunidad de refinar su carácter y su convicción. Este ejemplo vivo ilumina el camino de quienes se disponen a servir con dedicación. Además, estas marcas apuntan a la empatía que Pablo desarrolló. Él sabía lo que era pasar hambre, ser traicionado, ser mal interpretado. Por eso, sus cartas exhiben un tono de comprensión frente a las fragilidades humanas, aunque jamás legitimen el pecado o la falsedad. Este equilibrio entre firmeza y compasión se fortaleció en las pruebas que enfrentó, creando el perfil de un líder que sabe confortar y corregir en la medida adecuada. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with Fresh Mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh.
Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. In the time it takes us to say, we're using Folgers Instant Coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. Al dejar claro para Timoteo lo que significa luchar la buena batalla, Pablo consolida la imagen de un ministerio intenso, repleto de frutos y de cicatrices honradas. Esta transparencia abre los ojos del discípulo para las exigencias de la jornada, motivándolo a abrazar el llamado con valentía. En este proceso, las marcas de Pablo se transforman en una herencia que trasciende generaciones. Segundo, Timoteo capítulo 1, versículo 4, evidencia la añoranza que Pablo siente por Timoteo, revelando un lado profundamente humano de su personalidad. No se trata solo de instrucciones formales, sino de expresiones de cariño que unen al Padre espiritual y al Hijo en la fe. Estas demostraciones de afecto muestran cómo, incluso con una misión tan sublime, hay espacio para la ternura y recuerdos cálidos de momentos compartidos. Esta cercanía confiere a la carta un tono íntimo, donde Pablo no duda en abrir su corazón. Menciona nombres de personas queridas, relata situaciones específicas y anima a Timoteo a mantener su postura ejemplar. Hay aún peticiones simples, como que el discípulo procure visitarlo y traiga pertenencias personales. Son detalles que humanizan la narrativa y acercan al lector a una relación que, aunque marcada por la autoridad apostólica, también se sustenta en la amistad genuina. Las exhortaciones más firmes surgen intercaladas con estos toques de ternura. Pablo no deja de señalar las fallas y de alertar sobre los peligros, pero lo hace en medio de apelaciones que muestran su profundo deseo de ver a Timoteo florecer. Cada consejo se torna más impactante cuando se apoya en esta atmósfera de amor y preocupación paternal. Es como si, al corregir, Pablo también extendiera la mano para levantar al discípulo. Estos toques personales pasan a ser un reflejo de cómo debe ser ejercida la liderazgo cristiano, uniendo verdad y afecto, disciplina y empatía. El hecho de que Pablo esté en prisión no disminuye su capacidad de demostrar cuidado por quienes están afuera. Por el contrario, el apóstol parece aún más consciente de la brevedad de la vida y quiere asegurar que Timoteo se sienta amado e instruido al mismo tiempo. Cuando Timoteo recibía este texto, sentía no solo la voz de un mentor distante, sino la de alguien que deseaba su bien en cada área, espiritual, emocional y práctica. Estos toques de afecto convierten la carta en un documento valioso para quienes, aún hoy, enfrentan soledad o buscan aprender cómo conciliar corrección y amor. En la última carta de Pablo, la verdad teológica y el calor humano se entrelazan de forma ejemplar. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo aconseja predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo, indicando que el escenario futuro reservaba desafíos considerables. No deja dudas de que Timoteo enfrentaría ambientes hostiles, con personas poco dispuestas a escuchar mensajes que contrariaran sus deseos. Esta previsión de tiempos difíciles surge como una alerta sincera, pero también como un estímulo a la determinación.
La preparación para este periodo riguroso comenzaba por el fortalecimiento interior. Pablo orienta que Timoteo aprofunde el conocimiento de las Escrituras, desarrolle una vida de oración consistente y cultive la práctica de aconsejar a los hermanos. Tales posturas darían al joven líder la base necesaria para no se avalar ante críticas o hasta persecuciones. La solidez espiritual sería la principal defensa contra la inestabilidad del mundo. Pablo no reduce las previsiones a un tono fatalista. Él cree que, incluso en periodos de crisis, la luz del Evangelio puede despuntar con más fuerza, siempre que aquellos que lo proclaman mantengan la integridad. En este sentido, no basta identificar la amenaza. Es preciso entrenar el carácter para responderla con fe y amor. La carta evidencia esta convicción de que la verdad prevalece, aún en medio de duras pruebas. Otro punto crucial en la preparación es la vigilancia. El apóstol menciona la posibilidad de surgir personas con enseñanzas dudosas que pueden confundir a los fieles. Por lo tanto, corresponde a Timoteo desarrollar la habilidad de discernir y orientar. No sería suficiente tener buena voluntad. Era necesario un corazón firme y una mente entrenada. Este nivel de prontitud exige disciplina, lectura constante y vivencia de los principios bíblicos. Así, cuando habla en tiempos difíciles, Pablo no quiere apenas atemorizar a su discípulo, sino despertarlo a la realidad. Cada barrera puede representar una oportunidad de refinar la fe y demostrar coraje ante la adversidad. Timoteo es invitado a posicionarse con perseverancia, sabiendo que la verdad cristiana no se curva a las circunstancias. De este modo, la preparación para días oscuros se configura como un llamado a la madurez. Al profundizar sus advertencias, Pablo menciona en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, que muchos no soportarían la sana doctrina, prefiriendo escuchar maestros que hablaran solo lo que les agradara. Esta visión delinean un panorama de líderes que, en busca de aceptación, modificarían el contenido del Evangelio. El apóstol entiende este fenómeno como una amenaza grave, pues mina las bases de la fe y crea una comunidad iludida. Para prevenirse, Timoteo necesitaría mucha sabiduría. No bastaba identificar a estos maestros, sino también instruir a la congregación a reconocer errores y valorar la verdad genuina. Pablo estimulaba al discípulo a desarrollar una predicación clara, accesible y coherente, de modo que los fieles crecieran en entendimiento y no fueran fácilmente seducidos por discursos superficiales. La intención era fortalecer el sentido crítico de quien escuchaba, evitando que rumores o doctrinas distorsionadas generaran confusión. También había el riesgo de que tales voces engañosas usaran carisma y promesas para atraer adeptos, ofreciendo soluciones rápidas para cuestiones complejas. Pablo, sin embargo, sabía que el verdadero evangelio exige compromiso y transformación de vida, algo que no siempre es popular. Para resistir a estos desvíos, Timoteo necesitaría unir determinación y tacto, corrigiendo falsedades sin caer en discusiones estériles. Otra estrategia para prevenirse era mantener vivos los valores enseñados por Cristo, que siempre enfatizó el amor verdadero, la renuncia al pecado y la humildad. Falsos maestros tenderían a masajear el ego de las personas, mientras que el mensaje genuino llama al arrepentimiento y al cambio. Al confrontar mentiras, Timoteo debería mostrar el contraste entre un evangelio auténtico que ilumina y transforma y las distorsiones que solo alimentan la vanidad. En última instancia, Pablo deja claro que la presencia de estas voces engañosas no era novedad y probablemente continuaría existiendo.
El compromiso de Timoteo, por eso, residía en mantenerse íntegro y provisto de argumentos sólidos para esclarecer a los fieles. Lejos de ser una carga, esta tarea lo posicionaba como guardián de una herencia espiritual que no podría ser fácilmente manipulada. Este papel confería un sentido de responsabilidad que apuntaba al bien común. Al reflexionar sobre 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, se percibe la énfasis que Pablo da a la inspiración divina de las Escrituras. Él resalta que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir e instruir en la justicia. Esta declaración no es un mero formalismo religioso, sino un testimonio sobre el poder real que el texto sagrado ejerce en la vida de quien lo absorbe con sinceridad. El apóstol quiere que Timoteo comprenda que las Escrituras son fuente de revelación y guía práctica para cada desafío. El impacto transformador se vuelve visible cuando se observa el cambio de perspectiva que el mensaje bíblico produce. Muchas veces, las dificultades de la existencia parecen sofocar la esperanza, pero la palabra despierta nuevos entendimientos y renueva la fe. Este fenómeno no se limita a rituales o ceremonias. Actúa en la mente y en el corazón, reorientando actitudes y elecciones diarias. Pablo, que vivió toda suerte de experiencias, atesta la capacidad del texto sagrado de traer luz en medio de las tinieblas. Sin embargo, la transformación no ocurre de manera automática. Es necesaria la disposición de abrir el entendimiento, permitiendo que las Escrituras moldeen convicciones. Timoteo, como líder, tenía la tarea de presentar el mensaje divino de forma clara, invitando a cada persona a un encuentro profundo con esta fuente de vida. El apóstol confiaba en que, si las personas realmente se comprometían con lo que leían, verían resultados concretos en su conducta y en su testimonio. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. A través de los mandamientos y ejemplos encontrados en la Biblia, los fieles aprendían a discernir lo correcto de lo incorrecto, a cultivar el amor y la justicia. Muchos llegaban de culturas completamente diferentes, con valores opuestos a la ética cristiana, pero el enfrentamiento con la palabra genuina generaba arrepentimiento y deseo de cambio. Este proceso era impulsado por el Espíritu Santo, que actuaba en la comunidad, convirtiendo cada enseñanza en viva y relevante. Ante esto, Pablo realza que defender la sana doctrina no es solo una cuestión de mantener una tradición, sino de salvaguardar el canal por el cual la gracia se manifiesta para transformar vidas. Si la palabra es corrompida, el impacto positivo se pierde.
Timoteo, entonces, necesitaba proteger y difundir este recurso poderoso, sabiendo que, al hacerlo, colaboraba para la formación de hombres y mujeres comprometidos con un comportamiento que reflejara el carácter de Cristo. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 16, señala el sentimiento de Pablo al sentirse solo en su primera defensa. Lamenta que nadie lo haya apoyado, pero registra que el Señor se hizo presente. Esta experiencia de abandono humano contrasta con la certeza de que Dios jamás lo desamparara. En una situación tan delicada, la confianza del apóstol se muestra inquebrantable, pues sabía que, incluso en una sala de audiencias romana, no estaba aislado de su fuente de fuerza. Estos episodios de soledad ponen de relieve la fragilidad de las relaciones humanas y cuánto pueden fallar en momentos cruciales. Aún así, Pablo no se deja vencer por la amargura. Reconoce que muchos compañeros tal vez han sido impedidos o estaban asustados. Independientemente de las razones, el apóstol elige enfocarse en la fidelidad divina que lo sostuvo en esa ocasión. Esta perspectiva generosa lo libera del resentimiento. Para Timoteo, esta lección era fundamental. Podría enfrentar circunstancias similares en las que personas cercanas se ausentaran, ya sea por cobardía o falta de condiciones. Pablo muestra, entonces, que la única fuente de seguridad inquebrantable es la relación con el Creador. Esto no anula la importancia del apoyo humano, pero coloca en la debida proporción la búsqueda de reconocimiento o ayuda de terceros. El hecho de que Pablo haya permanecido firme, incluso en el abandono, resalta la autenticidad de su fe. No era un discurso motivacional que dependía de aplausos, sino una convicción arraigada en el alma. Es esa misma solidez la que desea ver florecer en Timoteo, pues ningún líder puede atravesar crisis sin encontrar consuelo en la presencia divina. Así, el apóstol transforma una experiencia amarga en una oportunidad para enseñar sobre la confianza inquebrantable. Esta confianza personal no se limita al ámbito individual. Cuando los hermanos en Cristo perciben que un líder se mantiene fiel y sereno en las pruebas, se inspiran a perseverar. La fidelidad de Pablo, incluso ante la soledad, sirve de modelo para todos los tiempos, mostrando que la gracia divina llena vacíos que ninguna amistad o recurso humano puede suplir. De esta forma, la carta invita al lector a buscar fuerza directamente en la fuente mayor de la fe. En pasajes como 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, se vislumbra el deseo de Pablo en que Timoteo transmita las enseñanzas a hombres fieles, capaces de instruir a otros. Esta estrategia pastoral asegura la continuidad de la fe, evitando que el mensaje se pierda cuando los líderes parten o son perseguidos. Más que un método de expansión, es una forma de preservar la esencia del cristianismo a través de las generaciones. El cuidado pastoral comienza en el corazón del líder, quien necesita ver a cada persona como objetivo del amor divino. Este sentido de compasión mueve a la Iglesia hacia el servicio mutuo, alimentando relaciones basadas en la empatía y en la participación. Pablo modeló esta actitud al dedicar tiempo, esfuerzos y en muchos momentos su propia salud física para socorrer a los necesitados. Timoteo necesitaba asimilar este mismo celo. Parte crucial de este cuidado es la orientación constante, no solo en cuestiones doctrinales, sino también en dilemas de orden práctico. Personas que abrazan la fe enfrentan conflictos familiares, presiones externas y dudas sobre la manera correcta de vivir. El líder atento se dispone a acompañar estos procesos, ofreciendo consejos y dirigiendo hacia la palabra de Dios. Pablo, en sus cartas, hace esto todo el tiempo, recordando cuánto el rebaño necesita de supervisión amorosa.
La herencia pastoral que Pablo desea dejar para Timoteo involucra la formación de nuevos obreros. Él sabe que ningún ministerio es eterno y que cada generación necesita preparar a la próxima. Este legado no se limita a transmitir conocimiento intelectual, sino que abarca la formación de carácter y la sabiduría adquirida por la experiencia. Timoteo, al capacitar a otras personas, multiplicaría el alcance del Evangelio y garantizaría la solidez de la comunidad cristiana. Pablo deja claro que este cuidado no es opcional. En un entorno rodeado de desafíos, la inercia podría ser fatal para la salud espiritual del grupo. Por eso, el apóstol resalta la necesidad de nutrir vínculos fuertes y, al mismo tiempo, invertir en liderazgos comprometidos. Esta perspectiva de cuidado hereda la ternura del propio Cristo, que nunca abandonó a las ovejas a su propia suerte. Timoteo, entonces, se convertiría en un eslabón en esta larga cadena de dedicación que atravesaría los siglos. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 7, presenta la célebre declaración de Pablo: «He peleado la buena batalla». En este fragmento, el apóstol sintetiza el espíritu resiliente que lo acompaña desde su conversión. Él no se considera un héroe intocable, sino alguien que, incluso lleno de limitaciones, jamás cedió al desánimo o a la huida. Esta actitud guerrera revela la fibra que se construye cuando se confía plenamente en la gracia de Dios. La vida de Pablo fue marcada por batallas constantes, ya sean espirituales, intelectuales o físicas. Él dialogó con filósofos en Atenas, enfrentó a las autoridades judías, lidió con tumultos populares y sufrió castigos romanos. Cada conflicto ponía a prueba su determinación y profundizaba su dependencia del Señor. Es por eso que, al escribir para Timoteo, puede hablar con propiedad sobre resiliencia. Él vivió lo que predica. Este ejemplo impacta a quien lee la carta, pues indica que la fe auténtica no está exenta de luchas. Al contrario, se fortalece al enfrentar desafíos. Pablo deja claro que la seguridad cristiana no proviene de circunstancias fáciles, sino del hecho de que Cristo está al lado de quien persevera. Timoteo, con su juventud y potencial, necesitaba abrazar esta misma postura, entendiendo que el liderazgo implica resistencia a tempestades. Ser un guerrero en la fe no significa ser agresivo o insensible. Pablo mismo mostró lágrimas y reconoció momentos de debilidad. Sin embargo, la confianza en la promesa divina y la determinación de cumplir su llamado hicieron que superara desánimos. Esta combinación de valentía y humildad forjó el carácter de alguien que soportó prisiones y caminó hacia el posible martirio sin retroceder. Lo que Pablo desea transmitir a Timoteo, entonces, es la noción de que la lucha por la fe es una maratón, no una carrera corta. El joven discípulo iba a enfrentar sus propias batallas, y solo una fe madura y una firme convicción serían suficientes para atravesar tempestades. Así, el legado de Pablo prosigue al inspirar generaciones con el retrato de un corazón que no se rinde, aun cuando la oposición sea intensa. En el mismo pasaje de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, Pablo menciona que ya está siendo derramado como libación, expresión que apunta a su inminente partida de este mundo. Se encuentra en paz con la posibilidad de morir, por causa del Evangelio, algo que enfrentó muchas veces a lo largo del ministerio. Lo que sorprende, sin embargo, es la serenidad con que aborda el asunto, sin señal de rebeldía o desesperación. Estos sentimientos contradicen la lógica común, pues, en general, la muerte trae angustia e incertidumbre. Sin embargo, Pablo comprende su vida como algo íntegramente entregado a Cristo. Para él, partir significaba encontrarse con el Señor que había transformado su historia.
Lejos de ser un deseo mórbido, era una esperanza fundamentada en la certeza de la resurrección. Tenía plena convicción de que la persecución no sería la palabra final. La carta demuestra que esta visión sobre la muerte no apaga la tristeza de dejar personas queridas. Pablo expresa añoranza y deja mensajes afectuosos, evidenciando que siente el peso de posibles despedidas. Sin embargo, lo que predomina es la sensación de misión cumplida, resultado de años dedicados a predicar, formar discípulos y establecer comunidades. Hay un fuerte componente de gratitud cuando evalúa el recorrido realizado. Para Timoteo, leer estas afirmaciones debía ser al mismo tiempo impactante e inspirador. Comprendía que el valor de Pablo nacía de una comprensión madura del Evangelio. Este testimonio práctico hablaba mucho más que cualquier discurso teórico. El maestro no solo proclamaba el mensaje, sino que lo encarnaba, incluso en el tramo final del camino. Esto reforzaba la legitimidad de todo lo que enseñaba. Así, la posible muerte de Pablo no surgía como derrota. Era la coronación de un ministerio vivido intensamente. Timoteo, al asimilar esta postura, sería capaz de guiar a los fieles con esperanza incluso bajo amenazas externas. Y quien hoy se detiene sobre este texto percibe la fuerza de un hombre cuya vida y muerte se convirtieron en ejemplos elocuentes de dedicación a Dios. Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie Denim has it down, whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie Denim in the app, online, and in store. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. En pasajes como 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, se percibe que Pablo no limita su visión a la generación presente. Menciona trabajar en pro de los elegidos para que alcancen la salvación en Cristo, demostrando preocupación por los cristianos que vendrían después. Esta proyección de futuro refuerza el carácter universal del mensaje que atraviesa siglos y contextos, manteniendo su relevancia. La carta está repleta de alientos que no se restringen al vínculo personal entre Pablo y Timoteo. Muchos consejos se aplican ampliamente a los desafíos enfrentados por la Iglesia en cualquier época, ya sea en la dificultad de conciliar fe y cultura, ya sea en la administración de conflictos internos. Pablo siembra semillas de esperanza al afirmar que la palabra de Dios no está encadenada y que aunque un líder parta, el Evangelio permanece vivo. El espíritu de misión transcultural también aparece cuando el apóstol habla sobre soportar, todo por amor a los elegidos. Sabía que el llamado cristiano exige sacrificios, pero veía en este esfuerzo un propósito mayor, capaz de impactar pueblos lejanos. La carta, por lo tanto, no se limita a las paredes de una prisión romana, sino que alcanza lugares y épocas diversas, incluyendo nuestra realidad actual. Quien lee estos pasajes percibe que la esperanza transmitida por Pablo no es ingenuidad ni optimismo barato.
Se trata de una certeza bien fundamentada en la soberanía divina. Considera que la obra iniciada por Cristo no se limita a las circunstancias adversas, pues el poder de Dios opera de maneras sorprendentes. Esta convicción lo lleva a registrar consejos duraderos, seguros, de que futuros creyentes harían buen uso de ellos. De este modo, la carta se convierte en una herencia que abraza sucesivas generaciones. Timoteo es incentivado a mirar hacia adelante, pero cada lector de cualquier época también recibe la invitación a participar de esta esperanza que supera límites geográficos y temporales. Pablo, incluso cautivo, proyecta un alcance mucho mayor que su celda, nutriendo la certeza de que el Evangelio florecería donde quiera que fuera sembrado. En diversos versículos de 2 Timoteo, se nota el cuidado de Pablo en asegurar que la verdad permaneciera intacta. Este compromiso creó una base sólida que influenció no solo a Timoteo, sino a incontables generaciones de cristianos. El legado de fidelidad se manifiesta en la preservación de las enseñanzas originales, en la valentía de enfrentar persecuciones y en la disposición de sacrificar intereses personales en nombre del bien común. El secreto de este legado está en la autenticidad. Pablo no esconde errores del pasado ni finge tener una vida perfecta. Él muestra que la fidelidad se construye en la dependencia de Dios y en la elección diaria de honrar el Evangelio. Timoteo, por su parte, encarna esta herencia al asumir liderazgos locales, consolidar doctrinas e incentivar la formación de nuevos obreros. Este ciclo virtuoso explica por qué, siglos después, las orientaciones de Pablo aún iluminan discusiones y decisiones dentro de las iglesias. Es notable cómo, a pesar de vivir en contextos muy diferentes del Imperio Romano, la carta permanece actual. El mundo moderno también enfrenta crisis morales, líderes manipuladores y presiones ideológicas. Así como Timoteo, muchos se preguntan cómo mantener la integridad en un ambiente repleto de voces contradictorias. La respuesta de Pablo resuena: fidelidad a las Escrituras, amor sincero y vigilancia permanente. Esta atemporalidad comprueba que el mensaje no se basa solo en costumbres de una época, sino en principios universales que apuntan a la esencia de la fe cristiana. Cuando los líderes actuales buscan inspiración, encuentran en la última carta de Pablo una guía segura para orientaciones, ya sea en la esfera ministerial o en la práctica cotidiana. En cada generación, esta herencia prueba su fuerza, resistiendo al desgaste del tiempo. Al contemplar esta fidelidad histórica, vale la pena resaltar el sentido de responsabilidad que ella provoca. Cada nuevo creyente recibe un depósito que no puede ser negligenciado. La lectura de 2 Timoteo despierta el anhelo de honrar este compromiso, entregando la fe intacta a las manos de los que vendrán. El testimonio de Pablo cobra vida cada vez que un cristiano actual asume la tarea de ser fiel al Evangelio, perpetuando un legado que trasciende siglos. En toda la carta de 2 Timoteo, notamos la intención de Pablo en crear un lazo personal que trascienda su propia experiencia, involucrando a los lectores de cualquier tiempo. Él no desea solo transmitir teorías, sino alentar acciones concretas, dedicación al estudio de las Escrituras, compromiso en proteger la doctrina, disposición para enfrentar desafíos y desarrollar relaciones que expresen el amor cristiano. Este dinamismo hace que las palabras del apóstol sigan produciendo frutos. Cuando se observa la firmeza de Pablo ante la perspectiva de la muerte, el lector se ve invitado a reflexionar sobre sus propias prioridades. Hemos usado nuestro tiempo para aquello que realmente importa. La última carta del apóstol recuerda que la vida es breve y preciosa y que cada segundo puede ser invertido en algo de valor eterno. Esta reflexión
conduce a una revisión de elecciones, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en la expresión pública de fe. Hay aún el aspecto inspirador de ver cómo incluso la prisión no impidió a Pablo influir positivamente en su entorno. En un mundo repleto de distracciones, es impactante percibir que él aprovechó cada posibilidad para enseñar, amonestar y fortalecer a Timoteo. Esto recuerda que, incluso en situaciones de limitaciones, tenemos la capacidad de sembrar semillas de cambio en el contexto en que estamos insertos, ya sea en la familia, en la comunidad de fe o en círculos sociales más amplios. La carta también resalta el valor de los mentores y los mentoreados. Pablo asume este papel en la vida de Timoteo y el discípulo se deja guiar, abriendo su corazón a las orientaciones de un maestro experimentado. En nuestra realidad, este lazo puede establecerse de muchas formas, como grupos de estudio, asesoramiento o simples conversaciones sinceras. Lo importante es crear espacios donde el crecimiento sea estimulado y donde la sabiduría de generaciones pasadas no se pierda. Con este panorama, la última carta de Pablo gana aún más fuerza. El apóstol, en sus momentos finales, no se limita a despedidas, sino que deja un mapa del camino que apunta a la fe, la valentía y el cuidado mutuo. Cada línea inspira transformaciones reales en quien se dispone a beber de la misma fuente de confianza. Y así, la voz de un hombre encarcelado sigue resonando, encendiendo la llama en corazones que valoran lo eterno.